¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenas noches. Hay un tema que no quiero dejar de tocar con ustedes, si me lo permiten, que se escapa de la coyuntura política electoral, pero es sin duda alguna de esos temas que hay que profundizar. Hace unos días se dieron a conocer imágenes, incluso lo manejamos en nuestro noticiero de la comunidad llamada La Cofradía, uno de los 23 poblados que conforman al pueblo indígena de Santa María Ostula en Michoacán, y que habían sido sitiados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Los comuneros estaban tranquilos, ¿no? Estaban calmados cuando fueron tomados por asalto por medio de ataques con drones, con el uso de armamento pesado, conocido como calibre 50 milímetros. Y desde el pasado 1 de julio, este grupo criminal ha realizado una serie de ataques coordinados hacia puntos estratégicos, justo en donde se localizan la guardia comunal de esta comunidad. Los indígenas en un comunicado alertaron en ese momento, tal cual, lo leo, hoy 3 de julio, desde la mañana comenzaron a escucharse explosiones ocasionadas por drones, así como detonaciones de armas de grueso calibre en los cerros que rodean la encargatura de la cofradía. Esto ha generado, por supuesto, muchos comentarios. Una treintena de activistas, artistas, académicos exigieron un alto al fuego en Ostula, Michoacán, urgieron la intervención del Estado para garantizar la seguridad de esta comunidad indígena. Incluso mi querido Abel Barrera, director del Centro de Tlalchinoyan, Gonzalo Ituarte, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el actor Daniel Jiménez Cacho, alertaron que en los últimos meses se ha agudizado la violencia por el intento de los cárteles para tomar uno de los poblados que integran la comunidad, pero en esta semana se denunció la brutalidad de las agresiones y enfatizaron que las acciones que el Estado emprenda para garantizar la seguridad deben ser coordinados o en coordinación con la autoridad indígena de la comunidad nahua, evitando la criminalización de sus derechos. Hay hilos muy buenos en X del maestro Raúl Romero y del maestro César Pineda, que explican en muchos sentidos este tema, en particular de Ostula. E incluso para darle un contexto, quiero retomar algunos puntos que maneja Raúl, ¿no? Y posteriormente profundizar sobre lo que para su servidor genera este tipo de violencia. Raúl recuerda que fue en 2006, como todos lo sabemos perfectamente, que Felipe Calderón lanza el operativo conjunto Michoacán, en donde participan pues, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, hablamos de corporaciones tanto federales como estatales y bueno, eh, municipales, ¿no? Como tal. No era la primera vez que el ejército participaba ya en tareas de control del narcotráfico en esa entidad. Sin embargo, sí fue el inicio de una nueva estrategia mucho más violenta, mucho más bélica. El maestro Raúl Romero la define como una guerra abierta y nos recuerda efectivamente que Felipe Calderón días antes había anunciado la misma, no a los mexicanos en sí, sino a los empresarios. Este punto para mí es muy importante. A los empresarios mexicanos y españoles, incluso al rey Felipe de Borbón, ¿no? Si no mal recuerdo. Y desde ahí comenzó a hablar con la terminología bélica, la guerra. Obviamente, Michoacán fue un punto personal de Calderón. Él nació en Michoacán y por los intereses que tiene su familia vinculada con el narcotráfico. En esa época con los caballeros templarios, quienes habían financiado y habían dado dinero para actividades políticas de Luisa Calderón, su hermana, lo cual fue denunciado por el maestro Jesús Lemos. Por eso a Calderón le interesaba mucho iniciar ahí esta aventura bélica, para imponer su voluntad y sobre todo los intereses de su familia. Lo vio como un feudo, en pocas palabras. Desde el 2009, ojo con esto, la comunidad nahua de Santa María Ostula intensificó su resistencia e incluso dio paso a la recuperación de tierras. Articuló a varios poblados, como el caso de la cofradía, ¿no? Y se convirtió, dice el maestro Romero, en un nodo que logró enlazar a muchas otras luchas. Y gran parte de este proceso quedó plasmado en un manifiesto. Es un manifiesto que fue publicado en 2009, ¿no? Obviamente que la respuesta del Estado, disfrazada de legalidad, fue brutal, ¿no? Y mostró la relación entre el Estado, el crimen organizado y las empresas extractivas, particularmente las mineras. Hablamos, por ejemplo, de la minera Ternium, ¿no? Que fueron parte medular en la intensificación de la guerra en la región con los cárteles. Fíjese bien, los cárteles
y los grupos neoparamilitares atacando una comunidad que se defiende de los criminales y aparte recibiendo campañas de denostación por parte de medios corporativos, advertencias por parte del Estado, cuando el Estado tendría que defenderlos de esos grupos. Y sin embargo eran todos juntos tratando de derrotar a esta comunidad náhuatl. Mire, el poder del crimen organizado, y ojo con esto, hace unos días, mi querido Pedro Miguel, a quien le mandamos saludos, nos daba cuenta del tema Wikileaks. Y en ese tema recordaba cómo Estados Unidos fue el que incrustó a Felipe Calderón para que aplicara de manera decidida la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que había comenzado ya desde hace mucho tiempo y que de la mano de Carlos Salinas de Gortari, comenzaba a aplicarse en México. Sin embargo, ni Salinas, ni Cedillo, bueno, ni el loco de Fox se atrevieron a tanto como Calderón. ¿Por qué razón? Porque Calderón no es que le deba su presidencia a Estados Unidos, pero sí se sentó en la silla del águila. Y me explico. Estados Unidos fue parte medular en la transición para que Calderón llegara a la presidencia después del fraude. Fue el que lo apoyó para que se sentara ahí, cuando Fox prácticamente lo ignoraba y cuando Andrés Manuel López Obrador lo traía de encargo todos los días con la manifestación en Reforma. Estaba sumamente débil Calderón. Fox, como todo cobarde, que siempre fue, se empezó a lavar las manos, ¿no? Dijo, ya ganaste, yo ya te ayudo en el fraude, como puedas. Y quienes llegaron a respaldarlo fueron los Estados Unidos, que siempre estaban ahí metidos. Pero aquí fueron muy claros. ¿Por qué lo hicieron? No lo hicieron de gratis, no lo hicieron porque les cayera bien, no lo hicieron porque cooperaran juntos, no. Lo hicieron por la sencilla razón de que necesitaban a un alfil totalmente leal, apátrida, que aplicara su guerra contra el narcotráfico y la convirtiera en una necropolítica. El poder del crimen organizado se fundamenta, como nos ha dicho muchas veces el maestro Enríquez, Isaac Enríquez, en el control del territorio. Y desde allí precisamente escala en países como, por ejemplo, el nuestro, como Colombia, ¿no? Por citarle otro ejemplo en América Latina, como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, la misma Argentina, ¿no? Brasil, por ejemplo, ¿no? Y esto escala al control y despojo de los recursos naturales y a la cruenta disputa en torno a bosques, aserraderos, agua, tierras fértiles, rutas, mercados para el tráfico de estupefacientes y de armas. Redondea su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros y en el sistema bancario internacional. Y más todavía, en todo momento, el inframundo de la ilegalidad, nos dicen los expertos, precisa de los estados, la corrupción, la impunidad para expandirse, para profundizar sus formas de operación y los procesos de acumulación de capital en los cuales participa. ¿Dónde está el debate muchas veces? ¿Qué entendemos como crimen organizado? ¿Qué entendemos como inframundo de la ilegalidad? ¿A quién ponemos en la pirámide de mando? ¿No a los cárteles o a empresarios políticos y militares? ¿Por qué les menciono esto del sistema bancario? Porque los cárteles no manejan el sistema bancario. Puedes tener mucho dinero, pero no influyes. Paralelamente a esto, existe una geopolítica y una geoeconomía del crimen organizado. Y esto solo se comprende por sus articulaciones en redes globales. Redes globales donde lo mismo juegan la CIA, la DEA, los megabancos, los fondos de inversión, las empresas legales que reportan al fisco, sin ningún problema. Así de sencillo. El proceso de militarización de las sociedades, por supuesto, y una sofisticada división internacional de lo que definen, el maestro Enrique lo define, si no me falla la memoria, como un trabajo criminal, en donde lo mismo hay células radicadas en naciones subdesarrolladas como grupos delictivos asentados en los principales centros de consumo de enervantes. Además, hay actividades criminales como el narcotráfico, que son salvavidas y el lubricante de la economía mundial y más lo son cuando entra en crisis. Lo hemos repetido ya hasta la saciedad. ¿Quién rescató al mundo literalmente de la crisis del 2008-2009, provocada por el capitalismo inflacionario e inmobiliario en Estados Unidos? ¿Quién? El lavado de dinero, el blanqueo de capitales en los megabancos. Hoy, mire, si hoy el narco, que es una ramificación del crimen organizado, no creamos que narco es todo crimen organizado. No, crimen organizado y de ahí se ramifica el narco. Si el narco, tan solo el narco, fuese declarado legal por los estados en un plazo extremadamente corto, le garantizo que la economía capitalista se va al diablo, se dinamita en sus cimientos, pierde razón de ser.
Y ahorita les menciono parte de lo que menciona otro maestro, que es Roberto Saviano, que ha explotado, ha investigado mucho el tema de la narcoeconomía, el narcocapitalismo. Pero mire, por ejemplo, los incendios forestales, que uno pensaría son por la sequía, son provocados por el sol, ay, alguien se equivocó y echó un cerillito. No, son provocados en varias regiones de México y hay una amplia relación ya constatada con la apropiación y despojo que emprenden las empresas criminales sobre vastos territorios del país. Así de sencillo. La tala clandestina de árboles es un negocio lucrativo para los criminales, ¿no? Obviamente, las tierras arrasadas por los incendios forestales que abren amplios procesos de acumulación donde intervienen empresas inmobiliarias, no cualquiera, grandes empresas inmobiliarias, mineras, por ejemplo, y se arrincona o despoja a las comunidades autóctonas. Y los desplazamientos forzosos los estamos viendo en Chiapas, los estamos viendo en Guerrero, los estamos viendo en Chihuahua, los estamos viendo en Tamaulipas. En el caso de Chiapas, verdaderamente dramático, porque abajo de Chiapas, como lo hemos dicho ya desde hace días, hay muchos minerales y hay agua. Ojo con ese detalle. Entonces, ahí está parte medular. Obviamente se afecta con ello en una microescala a familias e individuos que son obligados a abandonar territorios regularmente dotados de recursos naturales y cuya propiedad de la tierra es comunal o bien es ejidal. Por eso es que emprenden este tipo de agresiones tan brutales contra las comunidades, contra los ejidos, porque son los pobladores que cuidan sus tierras, que viven de sus tierras y se los quieren quitar. La delincuencia organizada transnacional es una de las principales causas de deforestación, de contaminación del agua, del suelo, de la violencia, de la pérdida de la biodiversidad, de la degradación ambiental. Por ejemplo, la Sierra Tarahumara. El saqueo de recursos naturales en la región, bueno, deja más dividendos que el trasiego de drogas, así se lo digo. Ahí está el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, en donde habla precisamente del sometimiento de las comunidades rarámuris, por ejemplo, o de la comunidad también Odames, ¿no? Que son precisamente quienes más han padecido el crimen organizado porque defienden sus tierras y nadie los ayuda. Y sus tierras están debajo de sus tierras hay recursos naturales, arriba y abajo. Una de las nuevas formas de acumulación por desposesión y despojo en América Latina, ¿cuál es? La minería. ¿Quiénes manejan la minería? ¿De verdad el Chapo Guzmán? No, hombre, no, y está en manos de corporaciones nacionales y transnacionales. Y se trata de prácticas neoextractivistas que se posicionan sobre el territorio, al tiempo que destructuran las formas de organización de quienes, de las comunidades ejidales. En México, tan solo las empresas mineras canadienses controlan, según en 2021 el dato, controlan el 60% del total del oro extraído. El restante 40% se divide entre empresas mexicanas y estadounidenses. Empresas como Agnico Eagle Mines, Torex Gold, First Majestic, Equinox Gold, Alamos Gold y Pan American Silver poseen concesión de 6 de las minas más importantes radicadas en territorio mexicano. Y fíjese el dato, extraen alrededor de 35,000 de los 70 kilogramos de oro que se producen al año en el país. Bueno, cabe destacar que México se encuentra entre los 10 principales productores de oro a escala mundial. ¿A usted lo ha beneficiado en algo? ¿Al país lo ha beneficiado en algo? Pero a la REA sí, se lo garantizo, ¿eh? Se lo garantizo. ¿Cuándo inicia en México oficialmente la guerra contra el narco? 2006, con Felipe Calderón. Bueno, entre 2006 y 2012, el gobierno mexicano entregó en concesión 35,5 millones de hectáreas a un plazo de hasta 50 años con posibilidades de prorrogar para las mineras. ¿Qué le parece? 20% del territorio nacional les entregó Calderón. De tal manera que el 60% de la superficie mexicana está en manos de extranjeros o de empresarios mexicanos elitistas. Esa transferencia de territorio se legalizó con legislaciones, con una Suprema Corte que ya sabe usted que siempre ha sido independiente, ¿no? La Suprema Corte y que palomeó todo, feliz de la vida, lo palomeó. La Suprema Corte la impoluta Suprema Corte, a la que sufre los ataques del dictador de Macuspana, ¿no? Esa misma palomeó esto. ¿Y sabe qué hicieron? Legalizaron también los legisladores del PAN y del PRI, tan patriotas ahora, ¿no? Que no solo se les permite extraer irrestrictamente
allende las fronteras de los metales preciosos, sino que lo hacen sin pagar impuestos durante muchos años. Eso les permitió Calderón, sin pagar impuestos al fisco mexicano. Porque hay, obviamente, las leyes, quien hace las leyes, el legislativo, son laxas en materia de regulación ambiental y de imponer criterios de restitución a aquellas comunidades que son explotadas y devastadas con la extracción de dichos recursos naturales. Es decir, los explotan y no les dan un centavo, que es lo que hizo la REA con las contaminaciones de su empresa. La devastación ambiental que a su paso crean las corporaciones mineras se evidencia en la destrucción de manantiales, la contaminación y agotamiento de los mantos freáticos, la erosión de los suelos. Y cabe esbozar un argumento inicial en torno a los orígenes de la violencia relacionada con el crimen organizado y que tiende a fragmentar el territorio mexicano, erosionar al Estado. Es decir, tomar control del Estado para que el Estado no pueda hacer nada ante esos intereses. La crisis de inseguridad pública se relaciona con un patrón de acumulación rentista, extractivista y depredador, que privilegia la entronización de una economía de la muerte. Así de simple. Y ojo, no hablamos de droga, porque ese es otro tema, como bien nos dice mi querido Osvaldo Zavala. Todo es narco, 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 droga, droga. No, no es cierto. Hablamos de economía. Aquí estamos hablando de economía. El dinero del crimen organizado es el que alimenta fondos financieros, como BlackRock, Vanguard y todos ellos. Es el que alimenta burbujas inmobiliarias. Es el que se origina en la ilegalidad, pero al ratito pasa a los a los circuitos lícitos. Los grandes sistemas de blanqueo se encuentran en Europa. Y si uno piensa en Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, pero ojo, en Londres, Londres es un lugar donde todas las organizaciones criminales envían su dinero. Y hay que revisar Alemania, por ejemplo. El crimen crece, dice el maestro Saviano, por la facilidad de movimientos del dinero. ¿Quién puede mover el dinero tan fácilmente? Pues solamente el sistema financiero. Nadie más. Llevamos, ¿a cuánto llevamos? Híjole, creo que llevamos mi edad, ¿no? Por lo menos ya casi 48 años. El 20 de julio cumplimos 48 años. Desde que la superpotencia militar dijo, voy sobre los narcos, voy a acabar con el narcotráfico. ¿Qué pasó? La superpotencia militar, la que tiene todo, la que sabe qué nos desayunamos usted y yo si quiere. Y sabe lo que vamos a desayunar mañana aparte. Ajá. Esto es una falsa guerra, obviamente, y creo que eso ya lo hemos platicado muchas veces. Y se pone en vigencia, como nos diría el maestro Carlos Facio, en 2006, cuando, ojo, aquí viene un paralelismo fundamental. ¿Recuerda que había en el 2006 la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, ¿no? De la administración Bush particularmente. En México no había terrorismo. El EZLN construía de una manera pacífica su autonomía en Chiapas. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez Calderón. ¿Qué hacemos? La mayoría de los recursos negros que se están lavar en la economía formal para que sirva a los grupos criminales se lavan en Estados Unidos, ¿no? Que aparte es el principal mercado de la droga. Pero necesitas un conflicto bélico para justificarlos. Y si en México no hay terrorismo, ¿qué inicia? La narcoestrategia, ¿no? Desde el gobierno de Ronald Reagan, el narcotráfico ha sido un instrumento de Washington para reencauzar el sistema de control social en América Latina. Incluso Gregorio Seltzer la llamó narcopolítica. En el 83, Luis Tams, que era el embajador de Estados Unidos en Colombia, empezó a hablar de narcoguerrilla. Narcoguerrilla, fíjese bien, vincular a la guerrilla, que no era otra cosa más que una expresión para que las cosas fueran mejor para los campesinos con el narcotráfico. Obviamente las FARC, el ELN. Elliot Abrams habló entonces de narcoterrorismo ya en 1986. ¿Usted recuerda en el atentado en Ciudad Juárez que dejó 4 muertos? Un atentado durante la época de Calderón que nos recuerda también el maestro Carlos Facio en alguna columna que escribió en Reforma, en Jornada, si no mal me equivoco. Ahí, por ejemplo, los peritos de la PGR, la gente del FBI, porque llegó el FBI, por supuesto, jamás supieron si hubo coche bomba, si había material plástico S4 o el famoso Tobex, que es un gel líquido de uso minero, granadas, si había dispositivos explosivos improvisados, porque por ahí hubo una consultora, imagínense, una consultora de seguridad estadounidense, Stratford, fue la que dijo, no, pues son explosivos. Bueno,
Hubo narcomensajes, por supuesto, ¿no? No podían faltar, diciendo que había sido la línea, el brazo armado del cártel de Juárez, el que había llevado a cabo esta acción tan brutal. Y en cuanto aparecieron esos narcomensajes, entonces este acto ya era narcoatentado, ya era narcoterrorismo en México. Y era Vicente Carrillo Fuentes, el hermano de Amado Carrillo, quien lo había protagonizado. Los medios, ¿no? ¡Put! Se dieron vuelo, se dieron vuelo. Agarraron a Jesús Acosta Guerrero, un presunto sicario que dijo que había una estrategia de medios de la línea a través de narcopintas para infundir temor a la población. Bueno, todavía los expertos de la PGR, FBI, ATF, no llegaban al lugar de los hechos a tomar muestras de la sustancia utilizada cuando ya en los espacios informativos los especialistas habían concluido fue un carro bomba, es una narcoadvertencia, es narcoterrorismo. ¿Con qué facilidad, no? ¿Y con qué responsabilidad? Durante semanas habló de narcoterrorismo. Se dijo que Ciudad Juárez era peor que Kabul, peor que Bagdad. Bueno, los narcotraficantes mexicanos eran el Talibán. Así de simple. Joaquín El Chapo Guzmán fue considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo al nivel de Osama Bin Laden. ¿Qué pasó? El ejército volvió a las calles. Y hay un detalle que nos recuerda el maestro Facio, ¿no? 19 días antes del atentado en Ciudad Juárez, ¿qué cree? Había instructores del Comando Norte entrenando a militares mexicanos en contrainsurgencia, tácticas utilizadas en Afganistán e en Irak. Y la información fue ratificada por William Wessler, quien es el subsecretario del Pentágono en esa época, que en una audiencia el 21 de julio habló de ese hecho. Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Quién estuvo detrás de ese narco atentado? ¿Quién? ¿Quién filtró la información sobre el hallazgo de los 10 kilos de C4 en el lugar? A los medios. ¿Quién fijó la agenda? Obviamente, la CIA, obviamente Carlos Pascual, que era el embajador de Estados Unidos, experto en estados fallidos, y quien había sido parte medular en la llegada de Calderón, o bueno, el sostenimiento de Calderón. 19 días antes del atentado en Juárez, un diario capitalino había señalado que instructores del Comando Norte estaban entrenando precisamente a los militares mexicanos. Lo que vemos en Ostula no es otra cosa más que un capítulo más de esta necropolítica instrumentada por la economía criminal, por esos empresarios políticos y militares que quieren despojar a las comunidades de sus territorios. Ese es el gran tema. El narcotráfico es una ramificación del crimen organizado y los narcos no son ni por mucho las cabezas de esa pirámide. Una pirámide que le responde incluso a intereses que van más allá de de nuestra frontera. Y el drama es la cantidad de gente inocente que padece por esta ambición de un sistema que cada día se desploma más, pero que continúa dando muestras de su brutalidad sin ningún tipo de limitante. El cártel de Jalisco no es más que el membrete de una empresa criminal que ha puesto como rostro al Mencho, pero que en realidad lo manejan políticos, empresarios y generales. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Si les gustó, pulgar arriba, compártanlo por supuesto, déjenos sus puntos de vista. Ya saben que esto es fundamental para seguir creciendo en el canal, así que échenos la mano con eso si son tan amables. Es likear, pulgar arriba, comentar, compartir. Y además, por supuesto, suscríbase al canal, es muy importante para alcanzar nuestras metas. Vamos por los 180,000, ya estamos en 170,000, nos faltan 10,000 para alcanzar en este mes, a ver si lo logramos. Con el apoyo de ustedes estoy seguro que sí. Y por supuesto, ya lo sabe, échenos la mano con la campanita, denle a la campanita, notificaciones de YouTube. Y por supuesto, si hay chance, si hay posibilidad, ayúdenos con nuestra super chat, super gracias. Y por supuesto, uniéndose al canal. Son nuestras tres formas por el momento de financiamiento. Les agradezco muchísimo de verdad todo el apoyo que nos han brindado, toda su paciencia, toda su comprensión, que nos escuchen y nos permitan escucharlos. Los veo el día de mañana y como siempre un gusto, como siempre un placer.